Bienvenidos a una charla con el programa de entrevistas de mi canal de YouTube, El Mundo Poético de Antonio J. Martín. Hoy tengo el placer de contar en el programa con la escritora Marcela Granara. Buenas tardes. Buenas tardes acá en Argentina. Marcela Granara, nacida en Buenos Aires, Argentina, es una escritora apasionada con la poesía. Hace un tiempo que se fue gestando en ella la idea de utilizar la palabra como una manera de atrapar el tiempo, haciendo de los instantes un momento eterno. Le encanta escribir poesía. Tiene el hábito de leer una hoja por la noche de cualquier libro que le parezca interesante, convirtiéndolo en fuente de profunda inspiración. Estudió parte del profesorado en lengua y literatura y una tecnicatura en traducción. Siempre ha encontrado un refugio maravilloso en la escritura. Ha participado en talleres literarios que le ayudaron mucho a crecer y descubrir capacidades escondidas. Sus libros son Sensaciones y cotidianidad 2023, poemario Sensation and Everyday Life 2024, traducción del mismo poemario, Sendero de Historias Breves 2025, poemas inspirados en haikus, y La Forma del Amor 2026, novela romántica. Bueno, decirte, Marcela, que es un placer que estés en el programa, en una charla con, y, y bueno, darte las gracias, Gracias. por supuesto, que hayas aceptado la invitación. Ujú, por supuesto. Muchas gracias a vos. Eh, y bueno, para empezar esta charla muy amena que vamos a tener, comentarte bueno, ¿por qué no preguntarte cómo te definirías como persona? Como persona, bueno, soy una persona que tiene gustos variados y si no son variados, siempre están, sí, son variados, pero siempre giran en torno a la escritura, a la literatura y a la creación. Una persona creativa, positiva y que luchadora por sus sueños tal vez o por las cosas que quiere, que le gustan. Así me definiría, de esa manera. ¿Y qué motivo te lleva a estudiar profesorado en lengua y literatura y tecnicatura en traducción? Bueno, el profesorado en lengua y literatura primero empezó porque cuando yo estaba en la secundaria leí cosas increíbles, va, El Quijote, El Lazarillo de Tormes, Martín Fierro, Rosaura a las 10, un montón de libros que me despertaron fascinación por la lectura como un medio para como viaje, ¿no? Viajar a diferentes realidades, a diferentes tiempos. Y me parecía universal, es decir, no solo universal en espacio, sino en tiempo, es decir, desde cuándo viene el Quijote, desde cuándo viene el Lazarillo de Tormes y estar leyéndolo en el presente era una maravilla. Entonces quise adentrarme en eso. Empecé el profesorado en lengua y literatura, pero lo interrumpí y seguí estudiando inglés, o sea, yo estudiaba inglés también y hice el traductorado, la tecnicatura en traducción, terminé ese y siempre relacionándolo con la literatura y la traducción de cosas literarias, ¿no? De textos literarios. Entonces son dos ramas diferentes pero conectadas, ¿no? Por las letras de los idiomas. ¿En qué momento se despertó en ti la pasión por la escritura? La pasión de la escritura creo que estuvo siempre, siempre, siempre en mí, pero no la exploté hasta hace poquito, hasta el 2022. Eh, Siempre estuvo, cuando yo era más chica, me acuerdo que me gustaba escribir cuentos y demás cuando nos pedían en las clases del colegio. Después eso se apagó un poco, se apagó por bastante tiempo, pero yo escribía a modo de diario íntimo, algunas reflexiones y demás, y eso me quedó después, pero recién en 2022, cuando empecé a hacer talleres de escritura, es que surgió esta maravilla de escribir. eh,
diferentes cosas, diferentes em, textos, fueran poesía, fueran... Me sorprendió mucho el escribir poesía, de hecho, más reflexiones. Entonces todo pasó en 2022, empezó como fuerte, digamos. Si ya había algo, empezó bien en 2022, hace poquito, digamos, sí. ¿Y fueron inicios difíciles en la escritura? No, no, yo no diría que fueron difíciles, al contrario, fueron de mucho disfrute porque, y de descubrimiento, ¿no? Porque si bien siempre me había gustado escribir alguna que otra cosa, no sabía que era tan, que era buena, ¿no? Que era buena escribiendo, que tenía algo que... Entonces, más que difícil fue, como te decía, de disfrute y de descubrimiento y autodescubrimiento. Fue un camino muy agradable. Em, entonces, no, difícil no fue, todo lo contrario. ¿Qué supuso para ti la publicación de tu ópera prima, el poemario Sensaciones y Cotidianidad en 2023? Bueno, fue una cosa maravillosa porque el poemario, al tenemos sensaciones y cotidianidad, espero que se vea bien, eh, fue, no sé si decir como un logro, pero fue, vuelvo a repetir la palabra descubrimiento, porque yo no sabía, la idea de escribir un libro había sido idea de mi adolescencia, pero después no sabía que de repente iba a ser realidad. Entonces fue un sueño hecho realidad, fue una sorpresa porque era como que había olvidado el sueño ese que había tenido de escribir un libro y de repente tenía un libro. Entonces se cumplió el sueño que había olvidado y aparte me mostró que, sin esperarlo, ¿no? Porque yo no esperaba publicar un libro de poesía, no me lo imaginé, yo esperaba publicar una novela o algo así, pero bueno, fue una sorpresa para mí y una prueba, si se quiere, para mí misma de que sí se puede, ¿no? Cumplir los sueños de alguna forma, eh, sean grandes o chicos, medianos, como sea, pero fue una muestra de que sí se puede, o un aliento. ¿Y tuviste claro el título desde el principio o fue de lo último que pusiste en el libro? El título fue en realidad bastante espontáneo, porque yo cuando escribí estos poemas no fue que yo lo puse desde el principio y escribí a partir de eso, ¿no? Sino que yo empecé a escribir y dije, ¿cómo se puede llamar? Porque tenía muchos escritos, diferentes temas, temáticas, y dije, estos poemas que tienen que ver con mi vida diaria, ¿cómo se pueden llamar? Bueno, las puedo agrupar en sensaciones y cotidianidad, puse, o sea, es lo que yo sentía, ¿no? Me pareció el mejor apartado, el título para el apartado, y escribí sobre esos. Y ese recorte de poemas es el que mandé a la editorial, pero ese título, o sea, yo lo puse como un nombre de un apartado, ni siquiera me imaginé que fuera a ser el título de un libro. Y cuando la editorial lo aceptó, eh, puso, bueno, el libro, el nombre Sensaciones y Cotidianidad. Ni siquiera lo pensé, no tuve que pensarlo demasiado, salió espontáneamente cuando dije, ¿cómo le puedo poner este apartado? Eh, y terminó siendo el título del libro, me pareció perfecto. En la portada, ¿qué fue Sí. lo que quisiste reflejar? Bien, la portada, como ves, son dos tacitas de café y unos macarrones. Y bueno, está el título Sensaciones y Cotidianidad. ¿Y qué es expresar eso? La cotidianidad, es decir, cuando uno va a una cafetería y se toma un café en un día normal, en un día después del trabajo, o antes de trabajar, o antes de estudiar, estar por el momento en el que en el que la tarde decanta y demás, me pareció reflejar eso, un día normal, un día cotidiano, un momento cotidiano. Y me pareció un momento cotidiano como a las 3 de la tarde, no sé, cuando te entras a una cafetería y te tomas un café antes de ir a estudiar, me pareció esa sensación que quería transmitir con eso, ¿no? Porque fue más o menos cuando yo lo escribí, o sea, podía escribir tanto a la noche como de día, pero muchos de mis poemas se inspiraron así en la tardecita y demás. Entonces, plasmar como esas sensaciones. Y me queda, estoy hablando todo el tiempo de cotidianidad y sensaciones, sí. ¿Y pensaste en algún momento que llegara a gustar tanto? La verdad es que no, yo cuando
Cuando lo publiqué al principio, cuando salió, eh, bueno, tuve bastante gente que compró el libro y tuvo muchas lindas respuestas, muchos lectores, gente que siguió diciéndome que les gustaba mucho y que no era un libro difícil de leer, considerando que es poesía, viste que la idea de poesía es que capaz que no se entiende, que capaz que, no sé, no es claro, lo que sea, bueno, esto es muy transparente, entonces, y rápido de leer, entonces como que tienen esa sensación, la verdad que estoy muy contenta con todas las devoluciones que tuve por parte de la gente. Eh, yo esperaba, o sea, no es que yo dije, ay, no le va a gustar a nadie, no dije nunca eso en ningún momento, sino que tenía ganas de compartirlo. En algún momento puede ser que después haya dicho, no sé si me gusta tanto, pero bueno, después siempre me vuelve a conquistar, siempre me vuelve a gustar de nuevo el libro, así que estoy muy contenta. Incluso a mí me gusta más de lo que esperaba, así que muy bien. ¿Y en qué momento decidiste traducirlo al inglés? Lo traduje al libro al poco tiempo porque yo conocí una persona que es de Estados Unidos y estaba interesado en mi libro, en el Sensaciones de Cotidianidad, y entonces él lo quería leer, pero no lo entendía. Y yo, en el momento, ese estaba tratando de traducírselo en el momento y él no quería que se lo traduzca, o sea, quería entender él. Pero yo empezó en mi mente a trabajar la idea de traducirlo, ¿no? Ya las ideas estaban siendo traducidas en mi mente, aunque no quisiera. Entonces llegué a casa y me puse a traducirlo. Y en 2 días creo ya lo tenía hecho. Y tardé un poco hasta encontrar a alguien que me ayudara a corregirlo, un profesor nativo de Inglaterra. eh, que lo leyó, pero yo lo traduje y al poco tiempo, va, al tiempo encontré a mi profe y le dije, muy interesado en la literatura y en el arte y demás, le dije, tengo mi libro y lo traduje, si querés lo leemos. Y me dijo que sí, en las clases lo leímos, me ayudó con la corrección y acá está Sensations in Everyday Life, entonces le gustó, me ayudó y gracias a él pude publicarlo en inglés también. Así que bueno. Pero fue así, un momento en el que quise plasmar mis pensamientos en el otro idioma que tenía disponible, ¿no? Me gustó mucho la experiencia. Posteriormente, detrás de estos dos niños, estos dos libros de Ujú. poemas, vino Senderos de Historias Breves en Sí, 2025. sí, Sendero de Eh, Historias Breves. Ujú. efectivamente, ¿qué temática fue la que utilizaste para este libro? Este libro está escrito en forma de poemas cortos, no sé si se ven ahí 3 líneas. Está inspirado en lo que son los haikus japoneses, porque un amigo mío me prestó un libro, mi profesor de japonés me prestó un libro de haikus y yo me puse a leerlo, me pareció muy hermoso, muy práctico, digamos, el que hubiera tanta magia en tan pocas líneas, y dije, quiero escribir algo parecido. Em, y me puse a escribir, o sea, no con la métrica de los haikus, pero con la idea de que en 3 líneas o 2 líneas, según la editorial, se transmitiera una idea completa. Y, y así surgió. Y me basé en la naturaleza, en la ciudad, como contraposición a la naturaleza, y un par de cosas más, pero sí, y la naturaleza mezclada con la intervención humana. Entonces, bueno, salió este pequeño, bueno, planta que es más grandecito que el otro, sendero de historias breves. Porque, bueno, y la tapa fue un sendero en donde yo imagino acá hay un haiku, un poemita, ni bien lo vas caminando, ¿no? Te vas encontrando con distintos poemas mientras vas recorriendo ese sendero. ¿Y Eso me pareció. cómo fue el paso de cambiar de poesía a una novela romántica como es La forma del amor en 2026? Sí, este libro, la forma del amor salió ahora en 2026, me lo trajeron el 1 de mayo. Este libro, bueno, ya es una novela. Este libro, en realidad, era el primero que yo tenía en mente cuando yo era chica, yo pensaba que iba a escribir, pero una novela. Entonces fue como mi sueño hecho realidad, el sueño del amarse de entonces. Em,
Este libro yo lo había pensado, la historia, después me trabé, después volví a reencontrarme con la inspiración y al fin lo pude escribir el año pasado, empecé en agosto del año pasado y terminé en enero de este año. En 5 meses ya estaba escrito, por suerte, o sea, fue un proceso maravilloso el de escribirlo. Ya lo tengo acá y ese traspaso en realidad fue, si bien fue extraño porque yo estaba muy acostumbrada a escribir cosas cortas, o sea, me había acostumbrado a escribir cosas cortas y en su momento yo estaba, no sabía cómo iba a hacer para explayarme, para poder contar y qué contar. Hasta que, bueno, pude encontrar inspiración con un profe que me ayudó a salirme. Yo le confesé que estaba, porque esta novela había sido un proyecto que yo había truncado y por falta de inspiración, porque dije, yo sé qué pasa, pero no sé cómo contar, qué más puede pasar. O sea, yo sé el principio y el final, digamos, va, no sabía el final, sabía de qué trataba, pero digo, ¿y qué pasa en esto? Entonces, el profesor me ayudó un poco, me ayudó, me dio ideas y demás, y a partir de eso salí del estancamiento y pude escribir. Estuvimos trabajando un mes, después se hizo sola, pero la verdad es que fue difícil el salir de lo corto a saber qué contar y cómo. Va, después salió solo, ¿no? Después sí, una vez que me destrabé ya está, pero fue difícil esa movida de lo cortito a En- Entiendo, que completaba una idea tan rápido, sí, entiendo a algo perfectamente. tan largo. Entiendo Ujú. perfectamente, porque claro, cuando estás acostumbrado a escribir poemarios, a escribir poesía, el cambio de lo que es de una poesía a algo más largo, como es una novela, claro, tienes que tener una costumbre, tienes que tener, eh, bueno, pues acostumbrarte a lo que es, bueno, el empezar eh, a, bueno, a tener una escaleta, a utilizar una metodología y claro, de primeras cuesta trabajo. Sí, fue muy interesante el trabajo de cambiar. Por ejemplo, yo había tenido una especie de esqueleto pero después no lo dejé de usar porque me mareaba más de lo que me guiaba. Fue un buen recurso, sí, pero después simplemente empecé a escribir. Porque yo siempre me preguntaba, ¿no? Antes de escribir, ¿cómo hace la gente para saber cuándo termina un capítulo y cuándo empieza otro? Y de repente eso salió solo. Entonces ya entendí un montón de cosas y pude escribirlo sin más. O sea, después fluyó. Era al principio que estaba trabada y no conocía cómo era, no sabía, pero después fue como muy intuitivo. Creo que eso es normal que pase al principio. Claro, Eso es normal. capaz que Que fui muy dura en un momento pensando no sé, no sé, que no se podía, que no podía, no sé, pero después salió y sí, tengo que entender que había sido los primeros pasitos escribiendo, de verdad escribiendo la novela que tanto había querido escribir. luego cuando acabaste de coger y de escribirla, ¿te dio como una pena o tuviste como un duelo de decir, tengo que dejar ya estos personajes para el No, próximo? no, fue como que los personajes van a vivir siempre, siempre, ¿no? Esa es la magia de los libros, como que cada vez que yo agarre el libro va a empezar la historia una y mil veces, siempre eterna, siempre, siempre, ¿no? No es que y termina la historia y ya se terminó todo. Pues la puedo volver a empezar, puedo volver a vivir todas las sensaciones que me dio cuando lo estaba escribiendo, puedo revivir todas esas sensaciones que van ocurriendo en el momento en que lo leo. Así que no, yo tuve la sensación cuando lo terminé de wow, lo logré. O sea, wow, ya está escrito, ya puedo sacarme esta mochila de no tenerlo escrito de encima y tengo em, toda esta magia de tenerlo conmigo, ¿no? Acá, porque mis ideas iban y venían, y si no los ponía, si no las plasmaba, estaban en mi cabeza, y ahora ya mi cabeza puede descansar de eso, ya está hecho. Y siempre puedo volver a las emociones cada vez que lo lea, y es para siempre, o sea, cada vez que yo quiera puedo empezar, y bueno, eso es muy lindo. Eso sí es. Hablando un poquito de tu gusto, si tuvieras que elegir un autor y un libro, ¿cuál elegirías? Yo tengo un libro que me gusta mucho que se llama El honor del samurái, que es de un escritor japonés, creo que es japonés o de Estados Unidos, Takashi Matsuoka.
Es un libro que, como te digo, tengo esas sensaciones, ¿no? Yo lo vuelvo a leer y vuelvo a reconocer a los personajes, vuelvo a sentir lo que sienten, digamos, las emociones, los nervios, el miedo, todo lo que los personajes sienten a través de la narración tan mágica de este autor que tuve la oportunidad de leer hace un tiempo. Ese es mi libro preferido Un género y todavía me conquista, sí. todavía te contigo. Un género literario que te apasione, ¿cuál sería? Que me apasione, creo que es justamente esto, ¿no? La narrativa. Em, Igual estoy encontrada como, no sé, me gusta, desde que escribo me gusta todo, todo lo que pueda. Cada cosa tiene su maravilla, ¿no? Puedo escribir, las novelas me fascinan porque se explayan mucho en, no sé, hay oportunidades de ver las cosas de diferentes matices y la poesía tiene eso de decir tanto en tan pocas líneas que es algo increíble. No sé si tengo un preferido, solamente me, me gusta eso de malabarear, de ir con una y con otra y agarrar lo que tienen cada una de maravilloso. ¿En Sí. qué otro género literario te gustaría iniciarte en un futuro? Me gustaría escribir ensayos manifiestos. De hecho, ya tengo algunos manifiestos y ensayos. Quiero seguir con eso. Sí. ¿Eres una, eres una persona que sueles dejarte llevar por la inspiración o que eres más metódica a la hora de escribir? No, me dejo llevar mucho, mucho, mucho por la inspiración y después metódicamente desarrollo esas ideas que surgen a partir de la inspiración. Eh, Sentarme a escribir, o sea, yo no es que me quedo en la idea, yo tengo la idea que surge por inspiración, pero después sé que tengo que, no es sé que tengo que, sino después obviamente yo siento la necesidad de sentarme y expandirla, ¿no? No puedo dejarla en idea. Y ahí es cuando me siento y hago y escribo. ¿Y cuál ha sido el sitio en el que más raro te ha venido la inspiración? Más raro. No sé. No te esperaba. Yo me acuerdo, estaba en el tren, yo después de una clase de teatro que fue medio extraña, salí de la clase y me senté en el tren y me puse a escribir sin parar en el celular, en el tren mismo, en el tren, ¿no? Porque yo suelo escribir en casa o también cuando estaba en un consultorio médico esperando un turno, me puse a escribir ahí en el celular mientras esperaba. Lugares en los que tendría que estar tal vez sentada haciendo nada, no sé, pero me puse a escribir y me gustó, porque suelo no hacer nada en esos lugares. En el tren voy sentada sin hacer nada y mientras espero un turno también, pero me surgió y necesité escribir y escribí. Sí. ¿En qué momento del día sueles escribir? No tengo un momento. Si tengo una idea, o sea, obviamente si tengo que trabajar o hacer cualquier otra cosa, bueno, obviamente lo pospongo, pero por ejemplo, si estoy esperando a entrar a estudiar o trabajar, tengo un ratito y me surge algo, escribo donde sea, en una hoja, en los cuadernos que tengo para escribir o en el celular, en algún archivo. Y después a la nochecita también me gusta escribir, antes de ir a dormir un rato, pero es en cualquier momento, o sea, no tengo un horario fijo. Sí. ¿Cuáles son las características concretamente o los condimentos que tú necesitas, aparte del silencio? ¿Necesitas Aparte del silencio. música? Eh, ¿Necesitas algo especial? No, necesito, bueno, a veces para mi novela, porque tiene mucha música adentro y, o sea, citas literales de las canciones que me inspiraron o que me hacían de puente para lo que iba a narrar, entonces esas a veces las ponía de fondo y mientras las escuchaba escribía o me inspiraba un poquito las ponía, tampoco es que escucho música todo el tiempo. Pero no, me gusta más el silencio, me concentro más, es como que, porque si no la música me lleva y me pongo a escuchar la canción o otra cosa, no, me distraigo. Eh, y bueno, me gusta mucho tener colores y demás alrededor, colores que tengo, uy, no sé, hay muchas lapiceras, fibrones y demás. Em, pero eso, más que nada. Entonces puedo tener un cuaderno o el celular y ya estoy. ¿Qué O consejo, alguna computadora.
Sí, Sí, sí. ¿Eres más de computadora que de papel? sí, sí. Sí, de hecho la novela yo no la escribí, tenía mis bosquejos en papel, ¿no? Como mapitas conceptuales o agendas, no sé, mapitas conceptuales pero no escribía nada, ninguna línea a mano para pasarla después. Lo que escribía a mano eran ideas, eventos, sucesos, ideas de eventos y sucesos que van a pasar después o que lo que sea, pero escribía directamente en la compu, no hago eso. Muy poco, tiene que ser algo corto, ¿no? Lo que escriba a mano para pasarlo a la compu, porque si no es un montón para pasar. ¿Qué consejos daría a una persona que quiera iniciarse en el mundo de la escritura? Lo que le aconsejaría es tomar algunos talleres de escritura porque siempre son muy reveladores y después seguir escribiendo en donde sea, de cualquier manera, y daría el consejo de no pensar mucho en los puntos, las comas, si está bien lo que se dice. Primero escribir y después pensar en eso porque si no uno se trabaría. Se traba a veces cuando se pone a pensar en cómo, porque la gente suele creer que no puede escribir porque no sé esto, no sé aquello, no sé lo otro, y se traba antes de dejarse fluir. Entonces, les diría eso, que fluyan y después corrijan. No sé si eso en el sentido de escribir, escribir, o en el sentido de ser escritores, o sea, en el sentido de ponerse a escribir para publicar, o algo así. ¿Tú crees que un buen escritor antes tiene que ser un buen lector? No sé, la verdad es que no sé, porque, por ejemplo, hay para escribir poesía, hay muchos libros que no leí, leí poco, o no sé de dónde, cómo surgió esto, pero hay muchos escritores dicen la gente que es necesario leer para ser escritor, no sé, y yo no, cuando yo empecé a escribir yo no leía, entonces capaz había leído antes, como te contaba, en el profesorado, pero no leía de forma constante ni activa en el momento en que empecé a escribir, entonces no sabría decir eso. En algún momento sí leí, por supuesto, y yo creo que todo eso sentó las bases para lo que pude hacer después, pero la verdad es que es una opinión que no comparto del todo, creo, la verdad. Igual lo dicen todos, pero bueno, voy a tener algo de razón, sí. Sí, sí. Eh, ¿Por qué caracteriza o cómo ¿Caracterizarías? caracterizaría efectivamente todas si tuvieran alguna característica en común, eh, todas tu obra, ¿cuál sería esa característica en común que tendría? Uy, se tildó. Ahí está, se había tildado. ¿Cómo? Perdón. No, que te decía que ¿cuál sería la característica común que tú destacarías de tu obra? No, se tilda. Ahí está, ahí te mueves. ¿Me Sí, hablas de nuevo? sí, sí. No, que te comentaba que ¿cuál es la característica común que destacaría en todas tus obras? Creo que esa característica de que es cotidiano y es decir, en todas las obras está esa sensación de que es muy cotidiano lo que se cuenta, es muy accesible y se lee fácil porque está escrito en palabras simples, eh, acercándolo mucho a lo cotidiano. Me parece que eso, o sea, se logró, por suerte, o sea, es una característica porque se logró en cada uno, ¿viste? Sin buscarlo, pero simplemente pasa. ¿Cuáles serán tus próximos proyectos a corto y medio plazo? Por lo pronto, bueno, em,
seguir escribiendo algunas cositas más para publicar otro libro el año que viene recién, pero todavía no sé de qué, o el que sigue. Tengo, como te contaba hoy, el proyecto de los manifiestos, de los ensayos, em, ese tipo de cosas. Me gustaría leer un poco sobre eso, un poco más, para inspirarme, para tener ideas y demás, para que eso vaya sentando bases, como te decía hoy, a futuro, tal vez, o ahora mismo. Pues Eso. quiero decirte, Marcela, que ha sido un verdadero Ujú, placer contar contigo ujú, en una charla y que aceptarás la invitación de participar en esta charla ujú. y que ha sido, vamos, un rato muy ameno y, Igualmente. y te lo agradezco. Yo te agradezco a vos por haberme invitado otra vez. Por haberme invitado, gracias. Gracias a ti.